Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video donde vamos a estudiar el equivalente pi del transformador. Te muestro en pantalla en LTSpice lo que es un transformador sencillo sin resistencia de pérdida y el equivalente pi respectivo. Tenemos aquí el puerto de entrada en el nodo A y en el nodo C tenemos el puerto de salida con la resistencia de carga de 1 kilo en ambos circuitos. Las inductancias son 3 en realidad, nada más que esta es negativa, por eso se implementa con un capacitor. Tenemos una señal senoidal de amplitud 10 y frecuencia F que vamos a hacer de 100. El objetivo del video es mostrarte por qué el equivalente pi, eh, cómo se obtienen los valores del equivalente pi a partir del transformador o al revés, cómo se obtiene un transformador de una red parecida a esta. Hay un sistema, hay un arreglo de ecuaciones o un conjunto de ecuaciones que vamos a deducir en el análisis a continuación. Tenemos aquí en pantalla lo que es una red equivalente de un transformador en general que tiene las inductancias de entrada y salida y inductancia mutua. Se definen tres inductancias, la LA, LB y LC. Entonces, el equivalente, su nombre se debe a la forma que tiene, así como un cajoncito, que es la pi mayúscula, la pi griega mayúscula del alfabeto griego. Y bueno, vamos a hacer el análisis a partir de este circuito y obtener el transformador para demostrar que, pues, en realidad estos valores nos llevan a las fórmulas originales del transformador. Lo que vamos a hacer es una suma de corrientes en el nodo 1 y en el nodo 2. El nodo 3 es el nodo común que tenemos aquí en esta red. Y tenemos entonces, aparte, dos fuentes de corriente, que sería la corriente debido a las condiciones iniciales en la entrada I0 y en la salida I2. ¿Qué es la U? U viene siendo una especie de interruptor, un permiso para considerar esta fuente de corriente diferente de cero a partir del instante cero. Es un escalón unitario, como una especie de un interruptor que bueno, después del instante cero viene siendo una constante que es la condición inicial. Lo que vamos a hacer, corriente de entrada pues viene siendo positiva y corriente de salida viene siendo negativa. O prácticamente la única entrada va a ser esta y las salidas que vamos a considerar pues son 1, 2, 3. Así igual aquí, en este nodo, tenemos una entrada y 3 salidas. Sería 1, 2 y 3. ¿Cómo se obtienen las corrientes? Bueno, sería la de la fuente. La del voltaje que tenemos aquí debido a esta inductancia va para acá. Y la del voltaje que tiene esta inductancia sería con la de este nodo 1 con la del nodo 2 y va hacia la izquierda, hacia la derecha. De igual forma, esta pues sería el voltaje que está aquí en el nodo 2 hacia abajo y el voltaje de nodo 2, nodo 1 hacia la izquierda. Es suma de voltaje de corrientes igual a 0. Y bueno, la suma esa de corrientes pues tenemos en el primer nodo, entonces la constante, la debido a la primera inductancia y a la segunda que sería LB. En el nodo 1 pues tenemos voltaje 1, en el nodo 2 tenemos el voltaje 2. Y la derivada de esta ecuación viene siendo esto que estoy presentando aquí, que prácticamente hace que se desvanezca la constante. El operador integral pues es el inverso de la derivada y queda 1 sobre LA por B1, que es esto, 1 sobre LA por B1. Y la otra B1 pues es debido a esta LB. LB, 1 sobre LB y 1 sobre LA se juntan y me da esta ecuación. Y 1 sobre LB con este valor negativo me da esta otra ecuación. Sustituyo entonces los valores que estoy dando en la definición y bueno, pues serían estas representaciones que tengo aquí. Tienen el mismo denominador, se forma esta fracción, se restan las inductancias, se cancela. Tenemos el mismo denominador, pasa para la izquierda y me forma un sistema, una ecuación muy sencilla en realidad. La derivada de la primera corriente por este factor es igual a esta suma de voltajes escalados.
Y bueno, lo mismo que hice con esta suma de corrientes, con todas estas operaciones, pues sería en el nodo 2. Tenemos entonces un sistema de ecuaciones al que llego de igual forma. Entonces, ambas ecuaciones, la anterior y esta, las reescribo en forma matricial y obtengo este sistema que tengo aquí. Las operaciones de la derivada es esto. A esto le llamo matriz B y este sería el vector B1. Si tú fíjate que esta es una combinación, una multiplicación eh, vectorial. Si tú multiplicas L1 menos M o menos M por L1, que sería este vector, con este vector, pues te da este resultado. Y en la ecuación anterior, pues serían estos dos. Y esta viene siendo después la división, esta que estoy colocando aquí, para verificar que en realidad pues tiene esta ecuación B tiene una inversa y para verificarlo lo que voy a hacer es simplemente multiplicarlo la B por la inversa que estoy proponiendo. Y bueno, pues si vemos esto es un escalar, lo paso para el lado izquierdo y tenemos una multiplicación que me da estos términos. Estos se cancelan y me genera los ceros. Y esta expresión es parecida al denominador este y me va a dar los valores unos. Y bueno, pues es efectivamente la identidad. Y eso quiere decir entonces que la matriz al estar definida del lado derecho, lo paso para el lado izquierdo con la inversa y obtengo esto. Si tú multiplicas esta matriz A por estos derivados, pues tienes el sistema de ecuaciones que define al transformador. Y eso en cierta forma pues es lo que muestra la equivalencia de este. Vamos a ver, aquí en pantalla tenemos entonces en LTSpice un transformador sin resistencia de pérdida, como les platicaba. L1 tiene una inductancia de 30 milihenrios, L2 de 60, una inductancia mutua de 40. La K se define como la M, la K de acoplamiento entre las dos inductancias, que está aquí, pues se define como la M entre la raíz cuadrada de L1 entre L2. Voy a usar una frecuencia en radianes por segundo de 100. Esta es la frecuencia en hertz. Y este viene siendo el periodo, ¿no? La frecuencia sería radianes por segundo entre 2pi. Y la función seno, pues es de 10, amplitud 10, frecuencia f. Y prácticamente es la misma fuente que tengo aquí. 90 de desfasamiento para considerar esta función seno, pero como coseno. Sin embargo, en el video vamos a llamarle seno y indistintamente porque el resultado como quiera se mantiene si es una u es otra. Tenemos entonces las mediciones de las inductancias LA, LB, LC a partir de los parámetros que les estoy dando. Son simplemente las fórmulas que les acabo de pasar para las tres y obtenemos después de una simulación pues estos valores y ya tengo aquí que LA viene siendo 10 milihenrios, LB viene siendo 5 milihenrios y LC viene siendo 20 milihenrios, pero fíjate el signo negativo y eso quiere decir pues que hay que implementarlo con un capacitor. Entonces aquí tenemos 10, 5 y la inductancia de 20 que tenemos aquí pues con la frecuencia omega o seamos la reactancia, pero en lugar de que sea inductiva, como debido al signo negativo, vamos a usar un capacitor. Y en base a la fórmula de la reactancia capacitiva, pues tenemos 1 sobre reactancia por omega para sacar el valor del capacitor. Y de esa manera se obtienen todos estos valores. Ahorita tenemos la simulación para correr de 0 a 100 periodos de la señal senoidal. Y vamos a visualizar, a tomar valores solamente de los últimos ciclos. Hacemos la simulación de esto y obtenemos el valor del transformador, la señal del transformador en la carga y la otra señal, la del circuito equivalente. Fíjate que son muy diferentes. Sin embargo, si incrementamos el tiempo, al igual que en el video anterior, en el equivalente pi, las señales se van empalmando. Por ejemplo, aquí en 1000 periodos de la señal de la fuente, pues se acerca. Vamos a ponerle 10,000 y bueno, pues prácticamente se van a empalmar, ¿no? Ahí está el porcentaje en 50%, 65%.
Se va acercando ya, si ve la barra de abajo, 8790 y ya. Entonces, esto voy a hacer un zoom para tratar de ver las dos señales. Ahí las alcanzamos a apreciar ya. Entonces, las dos señales son prácticamente la misma. El circuito es equivalente al transformador y por lo tanto, bueno, pues es el objetivo de este video, mostrarte cómo se deduce o cómo se... Las ecuaciones es prácticamente una deducción de las ecuaciones del equivalente pi y que tú puedes utilizar pues para hacer un análisis en circuitos de inducción, en motores de inducción o de circuitos electrónicos con ciertas características. Es prácticamente todo. Si acaso tienes algún comentario que quieras aclarar, pues ahí en el área de comentarios, si quieres dejarlo, pero por el momento eso sería todo. Hasta luego.